porque esa es la manera realmente de tener una mente inquisitiva y crítica. Ahora, en la segunda parte, cada uno de ustedes va a tener 2 minutos para manifestar el crimen contra la lógica del oponente. Vamos a cambiar ahora el orden. Ahora comenzamos contigo, Axel. 2 minutos, crímenes contra la lógica. Por favor. Bueno, muchas gracias. Crímenes contra la lógica, más bien déficit, creo yo, en el argumento. Quisiera referirme a lo que han dicho Nadine y Brandon en este debate, porque si bien es cierto, y yo estoy en la línea de Sergio en el sentido de que no cualquier expresión que resulte ofensiva, incluso hate speech hasta cierto punto debe censurarse, porque eso nos podría llevar a una sociedad cerrada finalmente, completamente intolerante a las expresiones ajenas, porque ¿quién define lo que es tolerable decir y lo que no es tolerable decir? Y por lo tanto hay una fe como la que tenía John Stuart Mill en el sistema de libre expresión como uno que va depurando ciertamente las amenazas a la sociedad abierta y al progreso. Pero de todas maneras creo que hay un límite en el sentido de Karl Popper, que es cuando ciertos discursos avanzan y logran articularse, y no nos olvidemos que no estamos solamente hablando de tolerancia con freedom of speech, con discurso, estamos hablando de tolerancia con organización, con movilización, que son parte de la libertad individual. Así que no es solamente un tema de libertad de expresión. Que cuando esos discursos avanzan y logran articularse de manera en que se organizan y representan una amenaza al orden de la sociedad libre, porque si estamos hablando de 5 personas que discuten en un café y nunca tienen ningún impacto en nada, probablemente no es políticamente relevante. Entonces, mi desafío para ustedes es cómo hacen en aquellos casos en que la intolerancia es políticamente relevante, es decir, en aquellas instancias en las cuales la intolerancia efectivamente plantea una amenaza al principio rector de la sociedad libre que ustedes quieren preservar. Y a mí me parece que la libertad de expresión no alcanza. Gracias. I think Axel has found himself in the unenviable position of arguing that the problem with the rise of Nazism is that there was too much freedom and tolerance. And if only there had been less tolerance, maybe that would never have happened. Of course, the entire opposite is the case. The problem with the rise of Nazism and then the rule of the Nazis was precisely the lack of freedom, the lack of tolerance, the lack of people's ability to organize and speak freely against the Nazis. So their books were burned. Their political organizations were shut down. Trade unions were banned. Political leaders of left-wing organizations were put in prison. Nazism proves the point that we are making on this side, which is that in order to challenge the most grotesque prejudices, the most awful forms of hatred, and even the mobilization of hatred, we need the tool of freedom of speech. We need the tool of a complete free expression and the tool of political organisation. And I just think one issue I have with this side is something I've been thinking about lately is as Axel has just asked too, who gets to decide what we shouldn't tolerate? Who gets to decide what is hate speech? And I think there is sometimes an arrogant presumption that some of us can read people's minds. We know that they are hateful. We know that their moral viewpoint is actually a poisonous, destructive, toxic viewpoint. Who are we to make that judgment? I think it requires some humility on our part, that some people's views might actually be legitimate views. And just because we think they're hateful, that doesn't necessarily mean they are. And we have to understand that throughout history, all sorts of speech have been denounced as toxic, blasphemous, forms of heresy, hateful, destructive, but often they were good ideas. We'll never find those good ideas unless we allow free speech. Tiempo. Muy bien. 2 minutos, querido Ariel. Vamos a usar rápidamente el tiempo y algunos puntos en concreto. Respecto de algo de Frank, no concuerdo con que el antisemitismo aumente por negación, por prohibir la negación del Holocausto, sino por el aumento y el renacimiento de los nacionalismos en Europa y en el mundo. Segundo, tengo una profunda admiración por el mundo anglosajón y su libertad de pensamiento. No es casual esta diferencia que estamos de un lado y del otro. Han vivido en el paraíso y viven en el paraíso de la libre expresión.
Nosotros que estamos del otro lado sabemos lo que significa que las palabras pueden generar la pérdida de la libertad de expresión y la pérdida de la democracia. Esta zona del continente lo ha vivido. Pero quiero aclararles algo. Hasta Adán y Eva fueron echados del paraíso. Y fueron echados del paraíso, quizás, y lo digo con el mayor de los respetos, por un exceso de soberbia o por un exceso de ingenuidad. El exceso de soberbia y de ingenuidad pensando de que la libertad de expresión se va a regular sola, o pensar de una ingenuidad de que ninguna de las palabras puede generar una acción contraria a la democracia, me parece que están equivocados. Por último, esto no es un tema de educación. No es un tema de que de este lado del continente estemos menos educados. El país más educado del mundo era la Alemania de 1933 y lo eligió a Hitler en forma democrática. Y el mundo libre, que tenía libertad de expresión, no lo frenó. Muchas gracias. Nadine, please. The problem in Nazi Germany was not that there were not hate speech laws. I remind you, those laws existed and they were enforced. The problem was that the Nazis got away with murder. Literally, they assaulted and they killed their political opponents, Jews, other minority groups. Nobody is defending freedom for actual violence, and I think that's a really important point to make. Nobody disagrees that words can do harm. The question, as was posed, I think, very explicitly by Axel, is where do we draw the line? And we do draw a line in the United States. It is a line that is increasingly advocated by human rights activists around the world to constrict government discretion to punish their critics, to punish human rights activists. In the United States, before we insisted that government has to show a clear and present danger of actual or imminent harm, before that, when it was an idea that might lead to harm, that was why Martin Luther King wrote his famous letter from a Birmingham jail, because his ideas were hated and seen as hateful and dangerous. That is why today in the United States there are many people with political power who are arguing that Black Lives Matter activism is hate speech. Do we want to trust those who hold the majoritarian reins of power to decide what will be protected and what will be punished? I can assure you it will not be the speech of the religious minorities or of the racial minorities that will be protected. Today, to this day, under hate speech laws, those are the voices. Time over. Thank you very much. Un aplauso, por favor. Time over. Tres ideas. Parece que la alternativa está entre la libertad de expresión y la censura. Yo creo que no. Yo creo que se puede permitir que cualquier persona exprese lo que piense, pero que luego se haga responsable de lo que dijo. Puede haber consecuencias por lo que uno dice. Segunda idea, tomando en serio, y esa es la invitación que nos hace Andrés, creo, tomando en serio los argumentos, digamos, de la otra parte, es cierto que puede haber zonas grises, zonas en donde no quede claro si estamos ante un discurso de odio o ante una idea heterodoxa, una idea que disgusta a la mayoría, una idea cáustica, mordaz, incluso una idea que ponga a prueba nuestras convicciones más profundas, nuestras convicciones más íntimas. Y en esto sí estoy de acuerdo con lo que dijo Brandon cuando señaló que hay que ser humildes, hay que tener un privilegio, digamos, hacia la libertad de expresión para no equivocarnos y caer en una censura, digamos. Puede haber también, y este es mi tercer punto, puede haber en estas mismas zonas grises casos muy difíciles. Por ejemplo, hace unos años un sujeto en Estados Unidos dijo que iba a quemar públicamente el Corán, iba a quemar un libro que para muchas personas en este mundo es un libro sagrado, es un libro que expresa la forma de entender el mundo, de entender la religión, y eso iba a tener enormes consecuencias.
la blasfemia. Hay puntos muy delicados en los que tenemos que ser muy humildes. Pero la verdad es que probablemente todos estemos de acuerdo con que hay límites a la tolerancia, y por eso es que creo que en la libertad, en la ciudad de las ideas, nadie invitaría nunca a un pederasta, a alguien que defendiera la violación o a alguien que defendiera la mutilación genital. Muchas gracias. ¡Wow! So why aren't we having a debate about expanding tolerance, expanding freedom? You know, why are we always trying to look at boundaries? Why are we always looking for cutting it down? I mean, you know, when Axel says that, you know, sort of there are speeches that are they're harmful because they're effective, what he's really saying is that we can tolerate hateful speech that nobody listens to, but when hateful speech inspires people and mobilizes people, in other words, when the arguments are good on their side, that's when we kind of clamp down on them. And what this side is really saying is that they are far more prepared to rely and to trust governments to solve the problem of hate, rather than rely on the people and ourselves and our capacity to mobilize politically against them. Very, very easy to find bureaucratic solutions to political problems. That's what censorship is, a bureaucratic solution. But it's more than that. When Ariel comes along, sweetly with that little ball, and talks to you about children and bullying, very sweet, but he's using the metaphor of children and how we should have rules when young kids are playing games. And that kind of infantilized model of how we regulate things, you know, raises questions. Do we think of you and I and people in this room as children that need to be protected by a third party? Are we not able to listen to arguments? Are we so immature that we need to have somebody like my father used to do with me when I was a child, put his hands in front of my eyes, not in front of the children? Is that what we really want to do? Because what censorship does is it treats all of us in this room as immature children who haven't got the moral resources to discriminate between good and bad, between right and wrong. Over. Thank you. Time is over. Wow. Querido Sergio. Mencionaba yo al filósofo alemán Herbert Marcuse, quien en su crítica de la tolerancia pura decía que podía haber una intolerancia liberadora. ¿Qué era esta intolerancia liberadora? Lo que él planteaba es, estaba bien no permitir que se hablara bien del régimen nazi, estaba bien no permitir que se hablara bien del capitalismo, porque estos eran regímenes indefendibles. En cambio, no se podía permitir que se hablara mal de la Unión Soviética, ni que se hablara mal de la China de Mao, porque estos regímenes eran buenos y buscaban construir una mejor sociedad. Cuando nos ponemos a ver ese tipo de consideraciones, entendemos por qué la intolerancia es inaceptable. Pero yo voy a defender ciertas intolerancias. Yo quiero y digo abiertamente que soy intolerante de la ignorancia. Soy intolerante de las culturas religiosas que llevan a la mutilación genital de las mujeres por el pecado de tener placer sexual. Soy intolerante de los prejuicios. Soy intolerante de la colectivización forzada que hicieron los regímenes de Mao Zedong en China y de Stalin en la Unión Soviética, que mataron a millones de personas. ¿Cómo voy a aplicar mi intolerancia? No tiene sentido tratar de borrar la historia, no tiene sentido tratar de censurar a alguien que quiere hablar. ¿Saben cómo voy a ser intolerante? Voy a difundir las ideas. Voy a tener una intolerancia activa y les voy a enseñar que la libertad vale la pena. ¡Wow! Señoras y señores, ¡qué mañana! My dear Zachary, it's your turn. So I think Sergio made a great point when he said that the way in which he was going to be intolerant was to combat those ideas with better ideas, to use better speech to counter speech that he has a problem with, and that is precisely what I think we should do. But one point that the other side is making that I want to address is the idea that there are some things that cross the line, that there are some things that are so objectionable, that are so offensive, that are so inflammatory and incendiary that there is no point in having
eminently reasonable minds engage with these ideas and these views. I believe that if speech does not pose an imminent threat, if someone is not encouraging or inciting violence directly, then we should use that opportunity to engage and expose the flaws in their argument. And that if we use the opportunity to expose what's wrong with the argument, then we are making that wrongness apparent. And that slowly but surely is how we might go about achieving change. It will be incremental and it will be difficult, but I think that's far better than relying on arbitrary authorities that will change over time to decide what we can and cannot say. Now, with respect to what we should be intolerant of, I believe that we should be intolerant of those views that suggest, for example, with respect to Nazism, anyone who is suggesting that we should kill someone or attack someone or resort to violence, that is not what we're about and that's not what we're interested in. So I think it's very important for us to counter those views, to engage with those views, and that we should be exercising discretion when we think about having serious intellectual conversations. It is perfectly fine to say that there are perspectives out there that we would be better off not engaging because there are others that are more pressing. There are others that are more serious. But ultimately, we should try to take on the toughest ideas. We should try to mobilize, and we should try to galvanize, and we should try to think critically about the best arguments that we can make in defense of our own beliefs. Thank you. Bravo, wow. Señoras y señores, el reloj va a decir 8 minutos. We'll have 8 minutes to open a dialogue among you. It's not like each of you will have 1 minute or whatever, but please think about the other person. Do not monopolize the microphone. And there were people that were like Axel, they mentioned a lot of things about what you mentioned, and they said you were a little bit naive, etc., etc. So this is the moment, I will open it, but put attention to the watch, to the clock, to the time, and this is an open, I only will interrupt if I see if somebody's talking too much, but please, that el espacio está abierto. ¿Funciona? Sí. Solamente quería comentar algo del punto de Frank. Evidentemente en las sociedades civilizadas modernas nosotros confiamos al gobierno la protección de la libertad. Estamos hablando de países democráticos con sociedades abiertas y constituciones que garantizan los derechos fundamentales. Si no es el gobierno el que va a proteger la libertad, y esto no quiere decir que nosotros no nos movilicemos también para hacerlo, pero el recurso de última ratio, cuando la libertad está amenazada de manera inminente, es el gobierno. Lamentablemente en América Latina no funcionan muy bien, pero en general, si tuviéramos gobiernos funcionales que protegen los derechos individuales, evidentemente tenemos que recurrir a ello. Y yo termino haciéndoles una pregunta a todos ustedes. Si supieran a ciencia cierta, hoy en día, es un ejercicio teórico, de que existe un movimiento en ciernes ideológico de la naturaleza que sea, que va a representar una amenaza para la democracia y el orden social libre en México, porque va a aprovechar las instituciones democráticas para llegar al poder y destruirlo, que es lo que se le preocupaba a Karl Popper, ¿ustedes dirían que, primero, bastaría con movilizarse como privados para detenerlo? Y si no basta eso, con lo que yo estoy de acuerdo, que lo tengamos que hacer, ¿no recurrirían ustedes a otras formas de intervención oficial y del gobierno para frenar esa organización totalitaria que puede terminar por destruir el país? Bueno, si no lo creen, entonces puede terminar como en Venezuela. I think that you have to remember that the ultimate guarantor of democracy is always, without exception, are the people. And if you lose the people, and if you're not able to convince them of the importance of freedom, if you're not able to undermine the arguments of the enemies of democracy, then surely we cannot expect the governments to do that job for us. They've never been able to do that. And I cannot think of a single instance in human history where democracy was saved by a small number of bureaucrats, censors, and politicians. In every instance, freedom was defended by people like you and me. And that's where the battle has got to be fought. Que no se nos olvide que la democracia es una forma, Frank. We shouldn't forget that democracy is a way of defending certain rights, certain freedoms. We can't have a democracy in which
4 wolves and 1 sheep make a vote to see who's going to, what they're going to have for dinner. We just can't have that. We should remember that democracy is worthwhile just as long as democracy preserves individual freedoms, individual rights. You can't have a majority vote to kill Jews or to kill blacks or to kill whatever, or gypsies. We have to understand that democracy is only worth it if you defend certain principles. It's very, very important that we don't. We have a very recent case in Venezuela. No one doubts that Hugo Chavez was elected democratically and that he changed the constitution to re-elect himself democratically. But he eventually ended up all the individual rights, economic, personal, political rights of Venezuelans. So you can do that. I'm all in favor of democracy. Let's not forget that democracy is a means and not an end in itself. But if you were to ban an organisation that you consider to be threatening or dangerous or illiberal or intolerant, then you don't actually have to wait for them to come to power in order to see totalitarianism, because you will yourself have become totalitarian, and you will have set an incredibly dangerous precedent, which is the idea that the government has the moral right to censor or ban or destroy political organisations it doesn't like. Now, you might think that will only apply to political organisations you don't like, but I can guarantee you, as history shows amply, it will also apply to people you might be more favourable of. The great example is in the United Kingdom. Anti-racists have argued for a long time that we need public order legislation to prevent racist groups from marching in public. I always said it was a mistake to argue for those laws. Of course, the laws come in, and who are they used against? They're used against racists, but they are also used against radical left-wing groups who then find that they cannot march in public because it would be a disorder to public peace. So be careful what you wish for, because in your rush to censor or ban illiberal organisations, you are creating the very illiberalism that you are worried about, and it will come back to bite you badly. And I can add the United States history, which was every left-wing organization, every socialist organization, every anti-war organization, the NAACP, the National Organization for the Advancement of Colored People, which was the main opponent to segregation. All of them were attacked, and their freedom of association was attacked on the rationale that they were subversive, that they were endangering the future of our country, that they posed existential threats to the status quo. And my book gives examples from countries around the world with very different political systems, with very different histories of how their hate speech laws actually have operated. Because we might think in theory, oh, I would know how I would write the law, and I know how I would enforce the law, but let's look at the actual enforcement record. And it is not a coincidence that the pattern consistently is always those who are challenging the status quo, those who are advocating for justice, always disproportionately bear the brunt of censorship that is inevitable. It flows from the inherently subjective nature of the concept of hate speech and intolerant speech. So the question is, what is the lesser of two evils? Yes, speech can cause great harm, short of being punishable. But I think even more harm is done by empowering Donald Trump, or for that matter, Hillary Clinton, whoever wields the reins of power, to decide which of our ideas is dangerous and which is worthy of expression. Cuando uno está hablando de gobiernos o cuando está hablando de el Estado más que de gobiernos, no está hablando de un poder ejecutivo. Está hablando por tener representación política en los parlamentos, está en la posibilidad de contar con los jueces que tienen que interpretar sobre las leyes, y ahí está posiblemente el tema de encontrar cuál es la responsabilidad por lo que uno dice y no la censura. Ninguno de nosotros está hablando de censura, todos estamos hablando de hacerse cargo de lo que uno dice y de poder responder por eso.
Respecto de determinadas cosas que decía, creo que Zach hablaba de tener la oportunidad de poder refutar lo que el otro está diciendo. Señores, estamos en una época donde el diálogo se está perdiendo cada vez más. Uno se refugia en las redes sociales donde es unidireccional. Uno habla y dice por cierto, y cuando alguien no está de acuerdo lo bloquea. No tiene razón la otra persona, no hablo más con él. Uno se rodea durante todo su tiempo con aquellas personas que opinan de la misma forma que uno. Nos sugieren los grupos, nos sugieren las redes sociales con quién tenemos que relacionarnos y son gente que piensa como uno. El diálogo está lamentablemente cada vez más en dificultades. Por lo tanto, tenemos que tener elementos en los cuales tenemos que defender esta libertad para nosotros. Muchas gracias. I think you're absolutely right with respect to groupthink, with respect to the existence of echo chambers being widespread now. But I think the answer is that we should encourage more debate, that we should not try to regulate and constrain speech, that we should have a robust and open discussion of ideas, and that's how we can counter that trend. So we try to seek out sources that are less familiar, perspectives that are less familiar. And so for me, that means not giving the power to various authorities, whomever they may be, to regulate what can and cannot be said. Right? So I don't think it's a matter of where we regulate and where we constrain. I think it's that we need to use speech to counter the speech war. I think I completely agree with that, and I think we often hear this phrase that freedom of speech has consequences, and that kind of gives me a shiver down my spine, because if we're saying that the consequences of freedom of speech is more speech, more discussion, more debate, more disagreement, that's fine. But if we're saying the consequences of freedom of speech might be that you lose your job, or that you get hounded off campus, or that you get imprisoned, that is unacceptable, and that's where it crosses the line into censorship. And I always think, what was the slogan of the people who carried out the massacre at Charlie Hebdo magazine? Their slogan was, in essence, freedom of speech has consequences. And in their mind, the consequences for Charlie Hebdo's speech was extrajudicial murder. So we should be very careful in terms of who we're aligning with and what we mean when we say freedom of speech has consequences. If its consequences are disagreement and debate, fine. If its consequences are anything more than that, then we have a serious problem with our society. Frank decía que el ejemplo del balón que puso Ariel al inicio era un tanto ingenuo porque nos pintaba a todos como si fuéramos niños. Yo en ese sentido diría que nos tenemos que tomar en serio a nosotros mismos como adultos, pero tampoco caer en la ingenuidad de que los pueblos van a tomar buenas decisiones, que toda la solución a los problemas que tenemos está en confiar en nosotros mismos, porque la historia demuestra que nos hemos equivocado. La historia demuestra que los pueblos pueden tomar actitudes suicidas y que pueden suicidar a la democracia. ¿Y cuál es el límite para ello? ¿Cómo nos protegemos? Los derechos humanos. Yo lo que digo es que, desde luego estoy de acuerdo con Frank cuando dice, cuidado, que no un burócrata venga a decidir qué puede y qué no puede decir una persona. Pero ¿por qué no un juez? ¿Por qué no ponemos a competir, como quería Sergio Sarmiento, las ideas en un foro judicial que represente también a quienes no tienen voz, que represente a las minorías, que dé la posibilidad de confrontar argumentos, como es lo natural en un proceso judicial? I think that the one big difference between the two sides is on democracy. Sergio says that he thinks that democracy is a means to achieving some kind of good. We think that democracy is good in and of itself, that it's the logical basis for freedom. And I think that we have to take a chance on the people. They make big mistakes sometimes, but they're the only ones that provide the solution that we are looking for. Un aplauso para los dos lados, espectacular lo que estamos viviendo, extraordinarias, importantes ideas. Les voy a hacer yo brevemente una pregunta, no hay mucho que agregar, aquí ya se ha dicho todo. Si tenemos tiempo, le voy a pedir al público 2 o 3 personas si quieren hacer alguna participación y después concluir finalmente. Voy a empezar con la última persona que acaba de hablar, Frank. You just mentioned that democracy, usted acaba de decir que la democracia per se vale y que la diferencia con este lado realmente se sustenta en ello, que no es un medio para, sino que en sí mismo tiene este valor.
Si la mayoría de la gente en esta democracia votamos que tú ya no debes hablar, y es más, que debemos de matar a ti y a tu familia, entonces la democracia per se es un gran valor. Zacarías, te quiero preguntar, tú cuando te paraste, de repente caíste del lado gris y dijiste, pero hay cosas eminentes que amenazan y que sí debemos de detener. La pregunta que cae en esta mesa, con todos, ¿y quién define qué es eminente? Porque hasta tú mismo lo reconoces, como lo reconoce Axel, cuando Axel dice, aquí el debate no es si hemos de tolerar o no tolerar, sino de cuál es el límite. Y la pregunta es quién lo pone y quién lo define. Es una pregunta para ti. Nadine, tus argumentos son muy fuertes por tu historia. Y estás dispuesta a decir, aun cuando vaya en contra de mis principios, la libertad está en expresar lo que uno piensa. Vamos a suponer el ejemplo de que la libertad sea que la gente la invite a votar, no por un aeropuerto u otro, perdón, es un chiste local, sino a votar porque eliminen, a votar porque eliminen a los judíos. Tienes la libertad de expresarte, pero este voto te puede llevar a consecuencias, como bien explica Sergio Sarmiento. ¿Dónde pones el límite donde la palabra se vuelve violencia? Frank, francamente tus argumentos son extraordinarios, aunque piense en algunos puntos distintos a ti. ¿Hay algún caso donde tú pudieras decir sí, pero aquí no? ¿O no existe? No es que todo sea blanco o negro. Yo creo que aquí el común denominador es que sí es un tema complejo. La libertad, la democracia y la tolerancia son un gran debate porque no es blanco y negro. Pero tú tienes algún punto donde dirías, he reflexionado y aquí tengo alguna duda. Pregunto. Sergio, mi querido Sergio, empiezo contigo de los mismos lados. Tú siempre has sostenido dos cosas. Uno, que lo peor de la prohibición es que no funciona y se vuelve más atractiva. Aquí estás defendiendo prohibir, en este pequeño campo. Y dos, cuando tú dices, y me gusta mucho que pones ejemplos muy específicos, que aquí también alguien mencionó, Miguel, pederasta, castrar los genitales de cualquier sexo, de género, etcétera, etcétera. No estamos invitando a la gente, Sergio, a que lo haga, sino que se exprese que piensa que a lo mejor hay que hacerlo. La gran pregunta que te tengo, Sergio, es uno, ¿tú crees que la palabra es igual a la violencia? ¿Por qué no con la libertad que tú dices? Porque veo aquí una contradicción. Si yo estoy de acuerdo en que hay una competencia de ideas, tú propon lo más horrible, pero dame la libertad de proponer un contraargumento, pero no te voy a prohibir porque la prohibición no me lleva a nada. Miguel, a mí me gustó mucho que citaste a Wendell Holmes. Curiosamente ha tenido algunos errores, aunque lo admiramos mutuamente. Él en una época apostó por la eugenesia. De hecho, a pesar de ser brillante, hoy por hoy lo vemos como el precursor de la eugenesia nazi, mucho antes que los propios nazis. Otra vez, cuando Wendell Holmes es una autoridad de la Suprema Corte y se le considera muy inteligente y puede proponer una cosa que llevó a consecuencias terribles que esterilizaron a más de 715,000 personas. ¿Quién tiene la inteligencia y quién tiene el derecho de decir aquí el derecho humano se detiene? En pocas palabras, ¿cuáles serían esos 3 derechos humanos inviolables que no importa cuál democracia, ni qué libertad, ni qué cosa pueda sustentarlo aunque venga de Wendell Holmes? ¿No? Mi querido amigo Ariel, contigo estoy más confundido porque veo un poco como de que ya no sé de qué lado estás, pues, para acabar con en este juego de la consistencia,
de decir, pues, por un lado, no vamos a tolerar la intolerancia, pero por el otro lado vamos a defender, uno, la competencia de ideas, y dos, a que al yo no tolerar esto, yo me vuelvo intolerante. ¿Y qué pasa si yo llego mañana y digo, tú eres un intolerante contra lo que yo tolero y tú te callas? ¿Sí me explico? Porque de alguna manera este es la gran paradoja de nuestro amigo y de la sociedad abierta. Y quién sabe si tú no tengas la razón, ¿no? Y Axel, pues a ti te pregunto lo que le preguntaría a... ¿Quién pone la línea? ¿Quién dice límite? En eso se paró Ariel y dijo, yo aquí pongo la línea. Lo estoy parafraseando cuando empezó con la pelota. Y la pregunta es, ¿quién eres tú, Ariel? ¿O quién eres tú? ¿Quién lo pone? Que al final de cuentas es lo mismo. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que tenga 30 segundos para contestarme brevemente si quieren, y si no, utilicen el tiempo para lo que quieran, porque es su tiempo. Empezamos contigo. I think, do I draw a line on freedom of speech? No, I don't. I think freedom of speech is an absolute. It's the freedom that guarantees all our other freedoms. If we don't have freedom of speech, then we cannot have political organisation, we cannot distribute our ideas, we cannot, the right to vote becomes meaningless, because what's the point in voting if you aren't partaking in all forms of political discussion? I think we have to remember the centrality of freedom of speech to every liberty and comfort we enjoy, and we mess with it at our peril. Okay, gracias. Vas. I would like to end with a positive, what we should do, because again, the title of my book is We Should Resist Hate, but we should do it with free speech, not with censorship, because that is more important. Let me quote Martin Luther King. I quote many other civil rights activists who make this point. He's one of them. He said, in the end, we will remember more than the words of our enemies, the silence of our friends. So friends, do not be silent. Thank you very much. I believe in freedom and tolerance, not because I'm trying to help people who are anti-democratic. It's not a gift to the intolerant. I don't really care about them. I care about us. Because I think it's only in the exercise of being tolerant that we can have the capacity to live freely. So one of the things that's often forgotten is that freedom is not just a piece of paper. It's not just simply a set of laws and constitutions. It's us and how we live our life. And I think as long as we can do that, then democracy will be preserved. To answer your question about when it's imminent, and I fall in line with the First Amendment, with the law. However, I think that it's very important that we exercise sensible, reasonable discretion, which is to say that if we're thinking about inviting speakers, if we're thinking about having a discussion or a debate, we should try to engage with ideas that are serious ideas, that are backed up by evidence, serious intellectual arguments. So I think that even though, right, I fall in line with the First Amendment, we should exercise discretion in terms of what we engage with. Bueno, yo siento que esta conversación ha girado demasiado en torno al principio de libertad de expresión, pero la sociedad abierta también se amenaza a partir de la organización de grupos que se articulan en función de ideas para destruir la sociedad libre. Eso es lo que a mí más me preocupa. Popper había estado muy de acuerdo con lo que dijo este lado, pero se habría ocupado mucho de cuando se convierte en una amenaza inminente para el orden democrático. ¿Y cómo se establece el límite, Andrés? Bueno, se establece en la deliberación pública, en el debate racional, establecemos principios a partir de los cuales iluminamos caso a caso dónde vamos a trazar una línea de lo que es tolerable y lo que no es tolerable. Pero si estás en una sociedad nazi y hay un debate público y la mayoría consensúa razonablemente que hay que acabar con una minoría. No, lo que ocurre en una sociedad nazi es que tú no tienes debate público, precisamente porque se acabó la sociedad abierta. Por eso Karl Popper escribe la sociedad abierta de sus enemigos. Había una sociedad relativamente abierta que terminó siendo destruida por sus enemigos. Perdón, si en la sociedad de México se hace un debate y una consulta razonable, pero la mayoría razonablemente quieren acabar con una minoría.
Quiere decir que no hay una mayoría razonable y entonces el argumento de que la libertad de expresión resuelve estos problemas no funciona. ¡Qué gran tema! Vas, por favor. Creo, en principio quiero dejar expresado que algunos hablaban de determinados regímenes políticos. Para mí el odio es ambidextro, no es ni de izquierda ni de derecha. Eso tiene que quedar absolutamente claro. En segundo lugar, creo que hay un valor superior que va a dar la respuesta a lo que vos me decías. Antes que hablar de la libertad, uno tiene que hablar de la vida. Cuando alguien está pretendiendo que el otro no tenga el derecho a la vida, como la tiene dada, que es el mayor valor que tiene, hemos perdido la razón de la libertad. Gracias. Qué polémico. Si yo estoy en la escuela y tú hablas de que las mujeres somos, yo soy mujer en este caso, malos para las matemáticas, o que me siento muy ofendido por lo que dices porque altera y amenaza mi vida, porque me genera un terrible psicológicamente caos y crítica. Allí tú, por ejemplo, dices solo la vida es vida o muerte, o también te refieres a eso. No, lo que estoy diciendo es que hay determinadas ideas en la libertad de expresión llevada hasta su extremo que proponen que el otro no tenga derecho a la vida. Si vos estás proponiendo que determinado grupo no merece vivir, o no merece vivir contigo, no tiene los mismos derechos que vos, entonces yo no permitiría... Bueno, que la vida es... Okay. No permitirías que alguien diga hay que matarlo. Exacto. O no permitiría que otro tenga menos derecho que otro por pertenecer a un grupo. Otra vez vamos a caer en debates más. Andrés me pide definir 3 derechos que serían totalmente irrenunciables en una sociedad democrática. Lo resumo en uno: el derecho a la dignidad de cualquier persona. Extraordinario. El liberalismo absoluto. Pero ¿quién define la dignidad del otro? Hay un profesor en la Universidad de Tel Aviv que se llama Avishai Margalit, que hace unos años, en el 86, escribió un libro que se llama La sociedad decente. Y el fondo de la tesis del libro de Margalit era que una sociedad es decente cuando no se permite que nadie humille a otra persona. No humillemos. ¿Qué pasa si yo me siento humillado, aunque tu intención no es humillarme? Va, Sergio. Yo me siento humillado por la inteligencia de Miguel Carbonell, o sea que protesto. Hay algunos principios filosóficos que por su propia naturaleza empiezan por su propia negación. Por ejemplo, el liberalismo absoluto empieza por está prohibido prohibir. Esa es la naturaleza de ese concepto. Yo creo que hay que prohibir ciertas cosas, porque hay ciertos principios, dignidad si tú quieres, pero ciertos principios que son la vida, la libertad y la propiedad, que nadie puede invadir. Una vez que no los invades, yo estoy de acuerdo en que cada quien tenga las ideas que quiera. Señoras y señores, primero un gran aplauso a este extraordinario, espectacular, brillante grupo. No se paren. Ahora es tiempo de escuchar a nuestro público. Tenemos poco tiempo, prendan la luz, todavía no acaba esto. Ustedes tienen, yo veo algunos ya el micrófono. Queremos cada vez hacer mayor diálogo, de hecho, paréntesis, queremos que 30, 40 personas en algún momento para que se inscriban con Bernardo Noval, que ahorita vamos a pasar sus datos en el registro, en el break, en el receso, que quieran subir y hablar 30 segundos, no más de tiempo, de lo que ha sido para ustedes las ideas, lo que les ha gustado, lo que no necesariamente con esta ponencia. A lo mejor, ¿sabes qué?